va a enfrentarse con la infertilidad. O sea, 1 de cada 6 niños en el futuro Claro. va a tener una historia distinta de cómo llegó al mundo, distinta a la que nos contaron nosotras, que es la semillita, que al final nosotras crecimos con la idea de que el embarazo era súper fácil y no es Con el tan temor así. muchas veces, pero llegado el minuto uno se da cuenta que es un proceso que no es simple y para algunos es más complejo aún. Sobre todo hoy día que al final las mujeres estamos retrasando la maternidad y es un tema que no se habla, las tasas la tasa de fertilidad en Chile está súper baja. 1,3. 1,3, o sea, y es la eso más ahí- baja que hemos y tenido va en nuestra disminuyendo historia. además. Sí. Va disminuyendo y al final no es hablar de juzgar que hay que tener más hijos o menos hijos, sino al final es informarse, que las mujeres sobre todo se informen, que puedan realizarse, trabajar, estudiar, pero con información en la mano y así tomar buenas decisiones. Sí. O sea, tener claridad respecto a lo que sucede en nuestro ciclo reproductivo, que lo conversábamos, no tenemos idea, no tenemos idea cuál es. No, y cuando llegamos a esto de tener que hacer un tratamiento nos sentimos súper solos porque pensamos que somos los únicos que les pasó. Y también nos enredamos porque no sabemos qué tratamientos existen, no sabemos cómo se hacen los niños, como nos enseñaron a Claro. prevenir el embarazo, que cuando llega la hora de, bueno, quiero tener un hijo, ¿cómo No se sabemos hace qué esto? hacer. O sea, pensamos que es instantáneo, Claro. yo creo que Exactamente. muchas Es veces... dejar las pastillas, pero Y empieza la frustración muchas veces de no lograrlo. Exacto. Y esa frustración se va traspasando, me imagino, ya cuando hay mayor complejidad en términos de que algo no está funcionando bien en el sistema. Y también, como decía la Fiore antes, hay muchos mitos alrededor, como es que hay que relajarse, es que estás comiendo mal, es que muchas cosas, y a veces la comunidad médica tampoco ayuda tanto porque como que le baja un poco el perfil, relájate, Sí. ya va a pasar, es normal. Y la idea de nosotros como Fundación FEN, que nos formamos hace 3 años, nació un poquito por eso, como de informar mejor, no solo a las personas que sufren infertilidad, que es una enfermedad que muchos Sí. no saben que es una enfermedad, Sí. pero según la Organización Sí. Mundial de la Salud es una enfermedad, Claro. no es una condición mental, digamos. En el fondo, con ese objetivo de informar a la sociedad y de que las personas, no solo con infertilidad, sepan dónde ir, qué hacer, cuánto Claro. cuesta y no se sientan tan solas. Mira, pero es un tremendo tema que a raíz de este libro que tenemos hermoso acá, pero antes de que conversemos de él, quiero preguntarles desde la fundación, ¿en qué consiste, cómo lo inician y también cómo ha sido todo el desarrollo? la fundación Uy, uy. A propuesta larga o corta, la fundación nace hace 3 años porque nosotras en carne propia nos tocó vivir la infertilidad y sabemos lo solitario que es. Y en pandemia todos los Claro. tratamientos se pararon y nosotras Además, nosotras ya nos Sí. llegaba por interno como, oye, ¿qué hago con esto? Y un poco la forma de canalizar todas estas conversaciones que estábamos teniendo por el lado fue como, hagamos un Instagram, veamos qué pasa, sí, para contarles como de manera científica, porque igual eso teníamos nosotros el compromiso de que la información que entregáramos fuera súper seria, porque si tú entras a internet, hay de todo. Entonces, Sí. entonces, la idea era un poco acompañarlos desde como siendo un lazo entre la comunidad científica y los pacientes, y prendió así con agua, porque en verdad 1 de cada 6 enfrenta la infertilidad, entonces somos muchos. es mucho. Y ahí ya nos dimos cuenta que nos quedábamos cortas con la idea de solo informar. Claro, y ahí nació en el fondo la idea de ser una fundación. Al Que poco apoyara. tiempo. Sí. De hecho, Exacto. estamos viendo en este minuto la página web de la Sí. fundación. Esa que es pueden- esa es nuestra primera guagua, que era como Exacto. un lugar que encontraran toda la información sobre diagnósticos. Luego nuestra segunda meta fue el primer libro que hicimos fue para adultos, está por ahí, que los ayuda un poco a transitar el camino desde me está costando hasta los múltiples tratamientos que hay, porque a veces uno se queda con la idea de la in vitro o la inseminación, pero hay ovodonación, hay un montón de tratamientos. Está la adopción también. Adopción. Está la adopción que también es adopción. parte de un Exactamente. proceso. Sí, y al final es todo el camino y también testimonio en primera persona de gente que lo ha vivido. Y también Partiendo por ustedes. Exacto. También están nuestros testimonios, Claro. parte de nuestro testimonio. Y este libro viene a cerrar un poco la historia, porque este libro le habla a los adultos, porque es la historia de nosotros navegando este camino súper incierto, súper lleno de consejos no solicitados, hay varias bromas o guiños a quienes hemos transitado esto, pero al final habla de que todos, independiente de cómo lo hagamos, estamos buscando con amor a nuestros hijos. Y con eso queríamos cerrar el año, porque a veces Sí. cuando hablamos de infertilidad, como que nos quedamos los tratamientos, es súper médico, pero es una historia de amor, es buscar a tu familia de alguna forma. O cuando hablamos de adopción, papeleo, entrevistas, también como que se enfría un poco esta búsqueda en la idea de historia vía.
pero al final es una historia de amor. Es una historia de amor y en el fondo que ustedes muy bien lo decían, son muchísimos los casos, muchísimas las parejas que adolecen de infertilidad. Si veía el porcentaje ahí, casi un 15% de las parejas que sufre de esto. Sí, uno de cada 6 es mucho, Es y mucho. se cree que hoy día, que en verdad es más en Chile, y de hecho por eso hoy día estamos haciendo una muestra con la Universidad Adolfo Ibáñez con el objetivo de levantar más datos y hacer como el hincapié en que este tema es mucho más Ahora, relevante de lo que creemos. Es más relevante, ¿será solo por el ciclo? ¿Tendremos más información respecto al conocimiento de las parejas? ¿Hay aumento efectivamente a raíz de algo? Hay un mix, porque al final nos Claro. seguimos comparando. Cuando nosotras odiamos hablar de postergar la maternidad porque nos comparamos con nuestras abuelas que nos tenían a los 18, 20, Antes incluso, de mucho repente, antes. claro. Entonces, claro, si comparas que esa es la edad ideal para tener guaguas, claro, estamos todos postergando la maternidad. Pero hoy día, en la sociedad en la que vivimos, eso es impensado. O sea, incluso Sí, no es recomendable. Claro. Entonces, sí, hay un poco de eso. Hay más información y hay más tecnologías, porque a veces todos tenemos la historia de la tía, de la abuela que nunca tuvo hijos, porque nosotros si hubiéramos nacido hace 40 años no seríamos mamás. No habría la opción tampoco de la tecnología, el tratamiento adecuado. Claro. Y sí, pues tienes toda la razón. Hoy día el segundo Claro. tratamiento que más se hace en Chile es la ovodonación, o sea, el segundo tratamiento de alta complejidad. Es decir, niños que son nacidos de gametos donados. Claro. Esa nadie lo habla. De óvulos donados. De óvulos De donados. óvulos así decirlo, donados, claro, forma para hacerlo más simple, más de óvulos simple. donados. Simple. Claro, que Y- también ahí significa un banco de óvulos, o sea, significa toda Un una montón de forma. cosas, pero es una puerta maravillosa que no existía hace 25 años, o sea, yo digo 25, los 80. Claro, Y ahí también hay un gap de información Sí. que nosotros como fundación en el fondo nos preocupamos de plantear y discusiones que creemos que hay que tener y que hay que tener una red de reproducción asistida porque, por ejemplo, hoy día no existe un registro de donantes, ni de mujeres no donantes ni de hombres donantes, siendo que Chile es un país muy chico, entonces que podríamos tener es complejo, claridad, hay un claro. tema ahí como medio ético complejo, entonces que O sea, hay hay una que... mezcla también ilegal que también debiera No estar de legal, en- pero no hay solamente regulación Más de legal. regulación, porque además los niños que son donoconcebidos, que han nacido por alguna donación, ¿Donación? dicen como, me gustaría tener algún contacto eventualmente con el que donó Saber. parte de mi historia genética. Claro. Y hoy día no existe eso en Chile. Entonces, hay varias cosas que regulan la ley. También las coberturas. Hoy día ese tratamiento no tiene cobertura. No tiene. Ninguna. Ese particular. es otro punto súper importante, lo alto en costos monetarios, que es cualquiera de estos tratamientos Sí. y que se asocian también al poder realizarlo y llegar a efectivamente a tener un embarazo finalmente o no. Claro. Que Y no ahí es está- garantizado. Es como, Claro. claro, y ni siquiera garantizado. O sea, y son tratamientos de costos altísimos, van desde los 7 millones de pesos Exacto. hacia arriba. Y muchas veces necesitas más de uno. O sea, yo exacto. necesité 3. imagínate. Como, Entonces, Claro. al final, yo creo que esa es la otra pata que en el fondo nuestra fundación como que tiene su objetivo también en tratar de dar un apoyo financiero a las personas que no pueden costear ese tipo de tratamiento. Somos muy jóvenes todavía como fundación, pero por ejemplo el año pasado hicimos un fondo donde la Ya. gente donó plata y en este momento le estamos costeando un tratamiento a una persona que no podía costearlo. y otra institución. Y otra institución que es CEL, Sí, que donó también un tratamiento completo a otra persona que también Mira. se lo está realizando. Entonces, también hacia allá vamos como tratando de, yo sé que es como un granito de arena, no es tanto, no suena como tanto, pero al Pero- final hacia allá vamos como fundación y es la idea y ponerlo sobre la mesa de que este tema existe, de que es costoso y de que hay gente que se queda afuera. O sea, es un tema que tenemos que conversar, un tema que tenemos que poner sobre la mesa, porque es algo que la verdad que está afectando a muchísimos y como ustedes muy bien lo decían, hay soledad también detrás de Sí, eso. sin ir alta más lejos, información. la que ilustró el libro, Catalina Fonsalía, una artista ¿Ya? chilena, que también le tocó. O sea, a Mira. este libro también es súper personal para ella porque es un libro para su hijo también. Oye, qué precioso, vamos a Sí. comenzar a hablar también. Me gustaría preguntarles de la experiencia de ustedes. De nuestro PGU. Sí, o sea, más allá de eso, es como, porque quizás nos están viendo en este minuto muchísimas parejas, mujeres, hombres, que están pasando por una situación similar y la verdad es que esa misma desinformación y esa misma soledad la están sintiendo. Y quizás ustedes, bajo su experiencia, también hay algo que comentar. Sí. Sí, yo creo que al final nuestro gran lema es como no estás solo y no estás sola, somos mucho más de lo que se piensa y cualquier cosa, nada, escríbanos, nosotros siempre estamos súper abiertas a hablar, a guiar,
a entregar información. Bueno, tenemos mucha relación con la comunidad médica también, entonces hacemos muchos lives, muchas entrevistas con ellos, como para acercar también esa información a todas las personas, quizás personas que, no sé, una persona que vive en Puerto Montt pueda acceder y preguntarle a un doctor de Santiago muy reconocido, etcétera. Oye, tremendo tema también el que acaban de plantear, porque hablando de especialistas, hablando de regiones, hablando de diferentes lugares, en la región metropolitana lamentablemente seguimos siendo un país más centralizado. Región metropolitana y Viña y Valparaíso concentran, claro. pero también muchos en Concepción. Claro, no el tema de tener especialistas, de poder acceder, o sea, quizás tantos lugares que no podemos. No, les toca viajar. Claro. Y, bueno, de nuestras experiencias personales, nosotros somos los estereotipos. Yo soy una de cada 10 endometriosis y tú eres la de la más joven, relájate. Sí, a las muy dos nos joven, tocó cosas que nos da rabia. O sea, yo soy el ejemplo de que me dijeron, no, eres muy joven, relájate, anda a tu casa, ya va a pasar. Y en el fondo no era eso. Claro, no hubo los exámenes necesarios que debiesen de haberme hecho, muchas pérdidas, no hubo estudios acerca de esas pérdidas, los estudios que debían haber sido, porque es etcétera. normal perder una agua. Y al final así se van los años y cada vez más y va avanzando en la edad y se va haciendo cada vez este ciclo más difícil. Y yo tengo endometriosis, que una de cada 10 mujeres en Chile la tiene, pero se demoran 10 años en diagnosticarla y generalmente nos diagnostican cuando queremos tener hijos, pero tú llegas 10 años con dolores tremendos, horribles, vomitando a la clínica. Y que muchas veces, y ese también es otro que también son temas que tenemos que poner independiente de que es decir, pucha, ya, sí, ¿cómo tan a la araca? Normalizar el dolor. Normalizar el dolor, y es verdad que el umbral de dolor que se va teniendo va aumentando. Sí, no. O sea, porque es real, o sea, es vómito, es náusea, es no poder levantarse muchas veces. Y está súper normalizado. El problema es que no solo el dolor está afectando tu vida reproductiva en algún minuto. Además. Y nadie te asesora. Bueno, por eso estamos aquí, para que sepan que no es normal, o no es normal. Exacto. Y también lo que es normal y que debiese ser normal es hablar de vida reproductiva. Que si tú tienes 20 años, te atrevas a preguntarte, ¿sabéis qué? Tengo dolores de regla, parece que tengo endometriosis, ¿será que congelo? ¿Será que congelo o no congelo? ¿Me he medido mi reserva ovárica? ¿Qué es eso? Hay mucha gente, ayer hablaba con una amiga y me decía, yo nunca me la medía, tengo 38, pero ¿querés ser mamá o no querés ser mamá? Si no quieres ser mamá, da lo mismo. Claro. Pero si querés ser mamá, anda a medírtela ahora ya, o sea, ya no. O sea, para los que no saben, la reserva eso mismo quería llegar, es saber como cuántos óvulos tienes y en el fondo se mide a través de un simple examen de sangre que se llama AMH y la idea, nosotros planteamos que debiese ser así como el PAP, que debiese ser un examen que se hace todos los años. Oye, porque claro, recordar y que así está viendo cómo uno va. Uno nace con una cantidad de óvulos y eso no aumenta. Solo es desde ahí. O sea, y no existe, pese a lo que lean en internet, eso de que aumenta, no aumenta la cantidad nunca. Uno puede mejorar de repente la calidad un poquito, pero tampoco es que del cielo a la tierra, así como, no. Pero esto lo hablamos con jóvenes de, no sé, 20 años, 22, 25, 30, muy empoderadas, muy informadas, educadas, y no saben esto y no se lo han medido, y muchas van como, ya voy a ir corriendo ahora donde mi doctor, o a veces los doctores les dicen, no, pero relájate, ¿para qué? Claro. Si no está dentro de tus planes ni siquiera tener hijos. Hace poco un doctor decía como, ¿para qué? Ahora, en el minuto, ahórrate angustias. ¿Qué angustias me estás ahorrando si no tengo información? O sea, la única cosa que necesitamos las mujeres es información para decidir nosotras con claridad lo que queremos hacer. Pero si no me das la información para ahorrarme angustias, uy. Ahora mira, estamos revisando también ahí el Instagram donde ustedes tienen incorporado también el libro. Ese es el primero. Sí, valió la pena. Sí. Libros, compañía de información, todo lo que necesitas ver sobre la infertilidad, quiénes son. Bueno, es importante también que puedan seguirlos para tener la información necesaria. Tenemos comunidades de WhatsApp divididas por tratamiento, entonces la idea un poco es acompañarlos todo el proceso. También grupos de apoyo con psicólogas, vía Zoom, para que sea más fácil que se conecten y también se sientan más acompañados, al final no se sientan solos. Yo creo que eso es uno de los grandes desafíos que tiene esta enfermedad, que es vivirla en mucha soledad, porque hay mucho
hay mucho juicio alrededor de la enfermedad, no, sobre todo hacia las mujeres, que lo atrasaste mucho, que comiste mal, que miles de otras cosas, o estás muy estresada, trabajas mucho, etcétera. Exacto, o ahora quieres y antes no quisiste, o sea, incluso hay crítica, hay prejuicio y se va sumando muchísimo. Y siempre que decimos esto de que es 50 y 50, la gente no nos cree. 50% de las causas de infertilidad son masculinas también. O sea, es 50 y 50. Es la pareja. Es la pareja y la gente se queda como, no, pero en verdad, ¿no es más las mujeres? No. 50 y 50. Sí, y al final también es eso, o sea, el llamado, si alguien ahí no está viendo y que está con la duda y todo eso, es también que revisen a tu pareja, que sea, esto es de a dos, no es solo la mujer. Hay muchos casos donde se quedan también en el peso, ¿no? Es que el peso, que tienes mucha baja de peso y Antes las de hacer mandan, cualquier examen. Claro, las mandan a bajar de peso, que sí, está bien también, es parte importante. Es parte del proceso, es parte de la saludable, salud, claro. pero no es lo único, porque tiempo es oro en infertilidad, entonces un año más o un año menos es muy importante. Y eso también, porque también se está hablando con un tema lamentablemente contra el tiempo. Y bueno, y este libro que nos trajeron hoy día, yo lo encuentro maravilloso porque viene ya en otra etapa, en el proceso de cómo le abordas el tema quizás a un niño que nace bajo estas condiciones o que también está relacionado con la adopción. Sí, es que al final la adopción es parte de todo. Para nosotros los tratamientos, la adopción es lo mismo, pero muchas familias los tratamientos, la adopción no es una opción y al revés, para muchas familias los tratamientos no es una opción. Entonces, y yo creo que lo otro que pretendíamos al escribir este libro es evitar lo que nuestras generaciones vivimos, es como desinformación. Acá con esto es decirle a las generaciones que vienen, esto pasa, es normal, es una enfermedad, a veces cuesta formar una familia, pero siempre hay amor. En el fondo que empezar a formar a las próximas generaciones en la infertilidad también y en la vida reproductiva al final. O sea, un tremendo tema que no solo lo abordamos de manera médica o fisiológica, sino que se aborda desde un aspecto más íntegro en el cual el amor es lo fundamental. Y a mí, no lo he leído, voy a leerlo porque la verdad que me parece precioso y me parece una linda forma de ponerlo en el tema y concretarlo, ponerlo sobre la mesa. Al final es eso, queremos que este libro sea como el punto de partida para discusiones en el colegio, para que hablemos de cómo se formó tu familia, porque yo creo que si abriéramos la discusión en un curso, se darían muchas historias muy bonitas y nos daríamos cuenta que todos llegaron a historias distintas, cómo se los contaron sus papás. Y eso es lo que busca este libro, crear esa conversación con los niños. A mi hijo, cuando yo le cuento que estuvo congelado, se mata de la risa. O sea, dice que es como, wow, pero yo estuve congelado. Sí, claro, como superhéroe. Claro, como un doctor que te puso en mi guatita y como, ¿qué es esto? Claro. Y esa es su historia. Y a él le encanta su historia. Y otros niños van a decir, no, mis papás y mi mamá me contaron la historia de Semillita. Ya no, mi mamá y mi papá me adoptaron porque había una mamá que me tuvo antes. Y así, cuando vamos normalizando las historias de vida, yo creo que todos ganamos. Y somos una sociedad más empática también, que yo creo que es súper importante, y al final, y también le damos apoyo a las mujeres, porque siempre decimos que al final esta sociedad como que no solo como que hace infértiles, sino que también las castiga en el fondo, porque nos castiga porque por todos lados, porque trabajamos, estudiamos, pero después nos castiga porque ya trabajamos y estudiamos mucho y nos atrasamos en ser mamá. Entonces al final es un mensaje súper potente que queremos siempre entregar sobre lo importante que es para que las mujeres nos informemos, que sepamos cuando tomemos decisiones, tengamos toda la información en la mesa. Información que también pueden encontrar a través de la página de la Fundación FEM, a través del Instagram de la Fundación FEM y a través de nosotros también, porque si necesitan tener alguna consulta pueden hacerlo a través de nuestro teléfono. Quiero agradecer los avisos que nos mandan a través del WhatsApp. Sí, se agradece mucho. Estamos revisando nuevamente la página Fondo La Familia que Soñamos FEM. Qué lindo. Y ese es el fondo del cual comentaban ustedes al principio. Y lo que esperamos que año a año sea como la manera en la que logramos ayudar a familias financieramente a navegar esto, que es muy, muy caro. Para muchos demasiado. O sea, sí. O sea, yo creo que para la normalidad de las familias, para la mayoría es la verdad que incalzable. Sí, o sea, de verdad que no es, no sé, pues porque estaban hablando de, por ejemplo, cada una de las fertilizaciones in vitro debe salir alrededor de unos 2 millones, 1 millón y algo, por eso ahí. Si tienes más. FONASA, es 2 millones.
Pero si logras O sea, tú pagas optar el bono 2 PAD millones, de el fertilidad. Estado te pone la otra mitad, o sea, en el fondo al final serían 4 millones y medio, Ese un es poquito el, más. claro, Ese es el desde. el Exacto. desde. Si tú vas a una clínica donde tenés más particular o con ISAPRE, te sale Entre 6, 6 7 y logras que te devuelvan con muchas peleas parte de lo que te cubre, lo que cubre FONASA, que es estos Impresionante. 1.800.000. Es que impresionante porque la verdad es que sabemos que no es solo una muchas veces. Sí, O sea, no, puede ser una y no te sirve de absolutamente nada. no, hay que entrar a este camino no con susto, pero con Con ordenándose. conciencia de... Porque de lo- y eso pasa también, que está lleno de mitos, como cuesta 8 millones, ni siquiera quiero ir al doctor, como vayan al doctor, por favor, no puedo que la idea al doctor porque creen que es caro. Y hay Porque- distintas alternativas también. Porque Eso el es, 85% de los casos se resuelve antes de un in vitro. No, como que nos quedamos antes con de la la in vitro idea. es un tratamiento Ya es que el, es es el sí, último. es plata, Sí. pero es 200.000, 300.000, 500.000, o sea, Inseminación. hay muchas opciones antes, mucho más económicas, que al final se resuelven más rápido que un in vitro. Entonces, eso pasa también mucho, vemos mucho que no hay como, la gente le da miedo consultar porque dicen, no, voy a terminar un in vitro, o quizás qué me van a Claro. decir, o no, los doctores Claro. en verdad me quieren de repente sacar plata, pero no es así, mientras antes es mejor. parte del Es parte- proceso. Mientras antes mejor. Es una Sí. enfermedad y necesitas un tratamiento. Y Exacto. cuando lo entendemos así, uno empieza a hablarse de otra manera, a sí mismo, como esto no es natural. ¿No es natural tener una enfermedad? Como, tienes una Y enfermedad, es tienes que ir al parte, es doctor. parte de la forma en que podemos abordarlo y tenemos la Sí. posibilidad de hacerlo. Chiquillas, ha sido la verdad maravilloso tenerlas acá. Les Gracias. quiero agradecer el poder poner este tema sobre la mesa. Si quisiéramos adquirir este libro o el otro, ¿cómo lo podemos hacer? Está en Trayecto Bookstore, ¿Ya? en la página de Trayecto Editorial, en Busca Libre y en la gran mayoría de las librerías independientes de Chile, Todas también las- en las sí. librerías. Y también me imagino todas que las contactándolas librerías. a través de la página del Instagram Sí. pueden tener esta orientación y muchas Sí. más. O sea, Lo que quieran, la ahí de estamos fondo. siempre contestando, así Claro. que eso. Oye, invitadísima para seguir abordando este tema. Yo creo que tiene muchísimas aristas que Sí. podríamos también conocer y diferentes experiencias que es importante transmitirlas. Sí. No, gracias a Muchas ti, gracias. nosotras felices, siempre queremos hablar de esto. No, nosotros también felices. Lo importante es educarnos, es transmitir también que hay opciones y que es amor. Sí. Familia es amor también. Así que Siempre. gracias a ambas. Muchas gracias. Gracias a ti. Y a todo el equipo también detrás de este libro, porque no solamente las autoras, sino que hay un tremendo equipo, estoy segura, que refleja aquí distintas experiencias. Nosotros nos vamos a separar en una pausa comercial con nuestro artista del día. No les pregunté, chiquillas, si les gustaba Fonseca. Ah, no, sí. ¿Sí? No lo conozco tanto, pero sí. Artista colombiano con vallenato, sí que nos vamos con todo el ritmo de Colombia. Acá en Siempre Hay Tiempo, vamos y volvemos con el de fondo. Pausa comercial.